mando un beso grande a Eve Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Eve, muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Es el momento en Latinoamérica. Digo, es el momento, va a decir uno, y es como si siempre fuera el momento. Pero hay momentos en que son más que otros, en que debemos estrechar lazos, ¿sí? Fortalecer ese lazo social en la región. Y lo pienso en el marco de este programa, Periferias del Cine, con ya lo que podemos pensar una identidad propia del programa, en el sentido de la jerarquización hacia la región de la unión de las imágenes latinoamericanas que se piensen en el sentido resistente, y por otra parte el concepto federal, pensando en cinematografías por medio de las cuales podamos viajar a través del país también. En ese sentido, hemos viajado hasta ahora por varios lugares, ¿sí? Hacia adentro del país y hacia afuera del país, en lo que es la región. Hoy vamos a hacer una mixtura entre dos hermanos latinoamericanos, dos naciones primero. Una es Ecuador, la otra es Cuba. En Cuba estuvimos virtualmente hace unos pocos días, unas pocas semanas, y nos quedó un importante material afuera que lo vamos a aprovechar hoy, porque es el momento de la sustancia en que se empezaba a meter con las formas de la imagen cubana contemporáneas. Ya vamos a anunciar al invitado a la distancia temporal de quien les hablo, pero quienes siguen Periferia del Cine ya lo conocen. Y vamos a pensar en Ecuador en un concepto de imagen que se fusiona entre un acontecimiento histórico que ya lleva más de 100 años, un dramático acontecimiento histórico, que da pie a un hecho artístico que es muy importante para nosotros poder pensarlo al aire, porque de algún modo, humildemente, he sido invitado a participar, aunque sea a la distancia, de ese proyecto artístico. Entonces, Latinoamérica, una vez más presente hoy en este programa de Periferias del Cine. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Muy buenas tardes lluviosas de Santa Rosa. Esto es Periferias del Cine. Mi nombre es Luis Frank. Un sábado más con todos nosotros. Y saludo al chino Nicolás Román. ¿Cómo estás, chino? ¿Cómo anda todo? ¿Sí? ¿Te mojaste?
Qué pregunta tonta, obviamente, pero esa pregunta que uno hace cuando, a sabiendas de que el otro se mojó, pero aparte se hace cuando ya lo ve empapado al otro, o sea, más que una obviedad es una turrada esa pregunta, pero el chino me entiende en este momento. Bueno, él tiene la suerte de poder sorber un poco mientras labura el mate, así que acá nos domina la palabra, y bien dominados que estamos, en el sentido positivo. Y nos dominan las imágenes, inevitablemente nos atraviesan las imágenes circundantes. Hay que cuidarse mucho de las imágenes circundantes, porque predominantemente uno sale a la calle y la imagen es cruel si uno quiere ver más allá de el mirar que se le impone mediáticamente. Si uno quiere ver más allá, y cuando digo ver es usar la fisiología del ojo, ¿sí? Fíjense, algo tan sencillo que pareciera una cuestión biológica, ¿sí? Se encuentra con una coyuntura muy, muy complicada, infligida, no iba de suyo que esto iba a ser así, pero parecieran querer trazarnos ese destino en términos generales para aquellos países que disponemos de importantes recursos naturales. Siempre el objetivo es económico. Lo ideológico se esgrime en función del objetivo final económico. Lo religioso se esgrime en función de un objetivo final económico. ¿Sí? Lo moral se esgrime en función de un objetivo final económico para el saqueo de los pueblos. En el sentido de saqueo de los pueblos, habría una contienda importante, que la podemos pensar, entre la defensa de los recursos, la tierra. La tierra es nuestra. Los recursos de la tierra son nuestros, ¿sí? Y siendo nuestros, tenemos que defenderlos de una forma u otra, de la forma que nos salga, de las formas que aprendamos. Las imágenes dan cuenta de esto. Las imágenes cinematográficas específicamente, como las de un enorme proyecto del director realizador ecuatoriano, a quien voy a presentar ya virtualmente, Mario Rodríguez Dávila, que nació en Guayaquil en 1978, gestor cultural, cineasta, investigador artístico, codirector del sello Manso Rojo Ediciones. En el 2004 viaja a Buenos Aires, en donde cursa estudios cinematográficos en el SIC, Centro de Investigación Cinematográfica, en el Sindicato de Cine, en el Rojas y en el San Martín. Su cine se exhibió en Francia, en México, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Inglaterra, en Colombia y en su país de origen, Ecuador. Entre sus proyectos por fuera del cine está el encuentro literario multidisciplinario Otra Orilla, que es muy importante, métanse en las redes y busquen Otra Orilla. El proyecto expositivo Albaquía, en homenaje al poeta César Dávila Andrade en su centenario en el 2018, y en lo que nos vamos a centrar hoy, en este último trabajo en el que tuve el gusto y el honor de participar, Las Fotos del Obrero, que además de ser cinematográfico, incluye performance, fotografía, instalación sonora y libro. En el libro, ¿sí?, que se consigue en Ecuador, hay un texto de mi autoría, uno de tantos textos valiosísimas plumas. Sus trabajos, los trabajos de Mario Rodríguez Dávila, se mueven entre el archivo y la ficción documental, así como en la búsqueda de la memoria y la historia poético-política singular y colectiva, siendo protagonistas no solo personas, sino paisajes y geografías exteriores e interiores. En la actualidad trabaja en postproducción y producción de sus próximas películas, Proa Nublada y Casa de Puerto, por medio de las cuales vamos a molestar, ¿sí?, luego, en otro momento, a Mario Rodríguez Dávila, con quien vamos a tener todo un programa entero para hablar de cine en términos generales y de sus próximas producciones. Pero en principio les vamos a compartir con el chino, con el dedo mágico del chino, el audio en donde tuve la conversación muy reciente, hablando del proyecto de Las Fotos del Obrero con Mario Rodríguez Dávila. ¿Cómo surge la idea de Las Fotos del Obrero en relación sobre todo a estas inquietudes con la cámara que vos ya venís demostrando en anteriores trabajos tuyos? Porque yo me vinculo con este trabajo a partir de una propuesta tuya, pero
digo, yo ya te conozco, entonces como ya te conozco, yo ya sé, digamos, que hay algo de, por ejemplo, o sea, tiro algunos tópicos si te parece, la cuestión de la tierra, la cuestión de los elementos naturales, la cuestión del pueblo, ¿sí? Que siempre está presente como búsqueda en tus trabajos, ¿sí? Desde ahí, ¿cómo te viene la idea de organizar las fotos del obrero? Hola Luis, gracias por la invitación. Sí, el proyecto de las fotos del obrero en sí fue como una idea que tuvimos hace como unos 20 años con un grupo de gestores culturales y políticos acá en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, donde vivo. Y esa idea como película fue truncada, ¿no? Por diversos motivos. Luego se quedó en mí esa resonancia de este hecho terrible que pasó aquí en Guayaquil hace más de 103 años y tenía la idea de no quedarme con este trabajo a medias y bueno, me encargué de hacer una investigación personal en las hemerotecas de mi ciudad y me di cuenta de que dentro de la información que había de este suceso era muy poco en el tema fotográfico, ¿no? Para los que no conocen esta historia, Guayaquil hace más de 103 años hubo una movilización de obreros, de sindicalistas, donde se pedía muchos derechos de los trabajadores, ¿no? En ese entonces el gobierno de José Luis Tamayo, el liberal Tamayo, mandó a una represión, que fue una represión sangrienta, donde mueren entre 300 y 900 mil obreros, y fue terrible este hecho, ¿no? Entonces, a partir de este hecho, hay escasa información en fotografía y en registro, ¿no? Entonces, la idea de las fotos del obrero es como revelar a partir del archivo ficcional un material faltante para la memoria de nuestro país. Entonces, lo que hicimos con este equipo reducido, con el que siempre trabajamos, es hacer una convocatoria con estudiantes de la Universidad de las Artes, acá en Guayaquil, y ver rostros, ¿no? que puedan un poco darle forma, traer a esos cuerpos del pasado para revelar estas 20 fotografías que son parte de la película de las fotos del obrero. Ahora, pregunta, vos mencionás que había muy poco material, o sea, hubo cosas hubo elementos del pasado que hubo que reconstruir, ¿sí? Más lo que, digamos, vos trabajás formalmente en tu material. Ahora, a través del tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto que dijiste que pasó esto? 1922, el 15 de noviembre de Bueno, 1922. 102 años, ¿sí? Bueno, la pregunta es, a través del tiempo, estos sucesos en Guayaquil, ¿se invisibilizaron políticamente o se tuvieron en cuenta en general por las sucesivas administraciones del aparato de Estado? Una de las prácticas artísticas más importantes que reveló este hecho y que nos mantuvo muy cercanos fue la literatura, ¿no? Hay un escritor que se llama Joaquín Gallegos Lara. ¿Repetís el nombre, por favor? Joaquín Gallegos Lara, y escribió una obra que se llama Cruces sobre el agua, donde trabaja como los elementos de la ficción y en base a este hecho real, ¿no? Claro, pero siempre en relación al arte, o sea, los estados, las administraciones del Estado no lo han tenido en cuenta simbólicamente, me refiero. Sí, de hecho, como te decía antes, no se encuentra fotografías. Guayaquil es un puerto, es donde llegaba la modernidad en ese entonces. Muchas casas tenían cámara. Entonces, nos pareció súper extraño que no haya un registro fotográfico
de esta cantidad de obreros, de compañeros, de compañeras que fallecieron. Y eso para nosotros no, es una extrañeza, ¿no? A lo mejor están ocultas, la desaparecieron, como siempre hacen estos estados represivos, ¿no? Pero, bueno, en ese entonces Guayaquil debe haber tenido como unos 90.000 habitantes, ¿no? Es un masacre. Sí. Claro, claro. Sí, 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 es verdad que el Estado nunca reacciona, o sea, siempre... Claro, nunca, lo que vos me decís es, nunca ha habido un gobierno hasta ahora que hable del hecho expresamente. Sí, nuestras apoyaturas son el arte. Son el arte, son el y, arte. y nosotros somos también como un eslabón con este proyecto, de las fotos del obrero, porque también se dejó de leer también este libro, Las cruces sobre el agua, y también Baldomera de Alfredo Pareja Canseco, que también hace un pasaje breve sobre este hecho. También Los animales puros de Jorge Vera. Y la idea es que también el cine y estas prácticas diversas, digamos, que tiene este proyecto, porque no solo es cine, sino también los efectos que se dieron con el proyecto derivaron en la instalación sonora, en una exposición fotográfica, performance. O sea, hubo un compañerismo de diversas vertientes artísticas para consolidar y hacer más potente este proyecto, para que la memoria no se la lleven otra vez, ¿no? Exactamente, eso, digamos, en esa frase, en esto último que decís, de algún modo se aglutinan las problemáticas en términos generales de la región, ¿sí? Como conceptos de pueblo, ¿sí? Esto es algo que siempre me interesa destacar, ¿no? Hay autores, especialmente como vos, como Paz Encina, digamos, que tienen una mirada de pueblo siempre, y que estas problemáticas están por delante, ¿sí? O sea, la preocupación y la ocupación por eso que los estados invisibilizan y el arte se encarga de visibilizar, ¿sí? Ahora, y con esto de lo estatal te hago una pregunta más, que es muy breve, porque me quedó del comienzo. Cuando vos me mencionás al proyecto, vos me hablas de que esto lo empezaste a trabajar con un grupo de gestores culturales, ¿verdad? Bueno, ¿la gestión cultural tiene apoyo estatal o es por medio de mecenazgos? Bueno, yo vengo haciendo gestión y dirección audiovisual, dirección de cine hace más de 20 años, y mis proyectos son 100% autogestionados, Ajá, autogestionado. perdón, No, sí. bueno, y yo vengo desde ahí, ¿no? Desde esa práctica de esa búsqueda para poder solventar estos proyectos que en un momento nacen como una idea, y después, paso a paso, vamos buscando los elementos de la producción para poder sostener la película en el futuro, digamos, ¿no? O sea, el Estado tiene acá una convocatoria anual para fondos públicos de cine, pero yo vengo desde otros ángulos de producción, de otras esferas particulares de producción. Desde la autogestión. Y que me hacen trabajar con más tranquilidad y con un derecho más propio, ¿no? Sí. Claro. Claro, eso es... te entiendo perfectamente lo que decís, porque te da mucha más libertad, porque no tenés requerimientos de quien, digamos, te avala, digamos, podríamos decir, estatalmente, etcétera, etcétera. Eso, digamos, se replica en gran parte de los confines de la región. Y bueno, en el mundo también no ocurre. Sí, Bueno,
Pero está bien, el Estado tiene el derecho de fomentar proyectos cinematográficos. Sé que allá también tienen un problema grandísimo con el ICA y y hubo recortes. Entonces, creo que es un derecho de los compañeros y compañeras cineastas, ¿no? De recibir apoyos estatales, ¿no? Sí, sí, acá, bueno, acá hay un problema que reviste una gravedad enorme, por decir una línea solamente de esto, que es que el Inca se lo está exterminando en lo que es su concepción, se está matando al cine argentino, y van a dejar, o sea, producciones industriales solamente, que se promuevan producciones industriales, ¿sí? Que tienen sí, en el sentido de lo que mencionan, tiene un mínimo de público garantizado, pero el arte no es eso, ¿sí? El arte, digamos, cuando uno piensa el cine desde una impronta artística, desde que, o sea, el hecho de una promoción, de una mirada simbólica, cultural, o sea, que exprese una mirada de temáticas locales conectadas con aspectos que no son locales y que plantean formas, ¿sí? Y que el cine argentino es reconocido en todo el mundo, bueno, acá se está cortando ese chorro en función de dar vuelta a esto para una mirada específicamente industrial y si tomamos en cuenta, y digo esto solamente y termino, los requerimientos o ciertos ámbitos de censura que están apareciendo acá, ¿sí? En diferentes ámbitos culturales, ¿sí? Va a estar muy acotada la posibilidad de tener un punto de vista crítico, ¿sí? Esto ya está empezando a ocurrir. Entonces esto tiene una gravedad enorme, enorme. Pero volviendo a lo tuyo, Mario, acá, en las fotos del obrero, bueno, vos sabés, yo estuve trabajando desde un texto con el que pude contribuir y que siempre te agradezco un montón la oportunidad de poder, aunque sea a la distancia, tomar parte del proyecto, ¿sí? Me hubiera encantado estar en la instalación ahí, recorriendo físicamente, digamos, los pasillos de cuando esto fue una instalación y se integró con pantallas y en una galería, pero bueno, mi texto sé que fue un aporte y, digamos, de algún modo lo sigue siendo. Y ya sabiendo, digamos, toda esta cuestión de cómo vos encarás desde la autogestión todo, ¿sí? El placer es mayor todavía. Lo que te pregunto es, digo, yo vi el cortometraje, ¿sí? Es un cortometraje, sí, cortometraje o mediometraje, ya me olvidé la duración exacta. ¿Cómo? 4 minutos, 24 minutos. 24, cortometraje. Bueno, 24. En el cortometraje vos trabajás algo que a mí me interesa muchísimo, que es la cuestión de la organicidad clásica, digo, la causa-efecto clásica se detiene, no es que se ralentiza solamente. En algunos momentos se ralentiza, por otros momentos se detiene por completo para exhibir, ¿sí? Un pueblo que mira de frente, por ejemplo, ¿sí? Un pueblo que se encuentra con la cámara, ¿sí? No voy a mencionar el cliché del quiebre de la cuarta pared porque de algún modo esto aplica en algunas cuestiones, ¿sí? Pero más allá de que el quiebre de la cuarta pared es un concepto, pero no importa, no siempre aplica. Acá hay una mirada, ¿sí? Que no es al director, es al mundo, ¿sí? Desde mi lectura, enfrente. ¿Cómo pensaste esas miradas de pueblo desde la cámara? Sí, esos microuniversos que siempre están en el plano sostenido me interesan muchísimo. También la idea fue traer al pueblo después de 100 años para que tenga un encuentro frontal con la cámara y con la realidad del presente, ¿no? También acá sería una situación también terrible y en este momento con un gobierno de extrema derecha que también está haciendo actos de crueldad muy terribles. Y bueno, la idea era de que estos personajes vean un poco a través de esa mirada hacia la cámara
traer esos elementos, esas formas, esas vivencias más que todo, ¿no? Ese puente de la memoria al presente. Hay momentos en la película que los personajes miran a las cámaras frontalmente y es como una lectura de los hechos para tratar de comunicar una información velada, ¿no? en la historia. Sí. Es como un puente de revelación, ¿no? Le llamo yo. Interesante esto del puente de revelación. Cuando un pueblo mira de frente a la cámara, ¿sí? Se instituye algo tan potente para quien se quiera vincular con eso, no desde la mera información del plano, ¿no? Porque ahí hay una interpelación a quien está mirando cómodamente en su casa o en donde esté en el cine la película. ¿Mm? No es lo mismo que te interpele un pueblo de frente a la cámara que te interpele un personaje X o que un personaje X mira a la cámara por muchos otros motivos, por eso hay muchos motivos de esto. Y después, Mario, esto del trabajo tuyo con los elementos de la naturaleza, particularmente en lo que hace al trabajo con los filtros en relación al agua, ¿no? A la percepción del agua. ¿Mm? Que eso ya está más pensado desde el detalle, ¿no? La cámara tomando el detalle, ¿sí? Entonces, esa cámara tomando al detalle, de algún modo cierra, define gran parte del trabajo y me gustaría saber cómo pensaste desde los ámbitos, cómo vas pensando, digo, cómo vas concibiendo eso formalmente desde la concepción técnica hasta la idea final. Yo vivo acá en Guayaquil y Guayaquil es una ciudad que está atravesada por una ría, que es la ría Guaya, que tiene salida al Golfo de Guayaquil y ahí al Pacífico. Y es una ciudad tropical que tiene unos inviernos fuertísimos donde llueve mucho. Es una ciudad que habita y convive con el elemento agua, está lleno de estuarios y mangles, y somos unos habitantes del agua, ¿no? Y siempre está ese elemento que para nosotros es importante. Y dentro de mi filmografía, la ría, sus estuarios, sus formas a través del agua, siempre atraviesan mis películas. Y siempre he filmado acá en Guayaquil. Me gusta la ciudad como elemento, como forma arquitectónica también. Y a partir de ahí, yo, digamos, como que la ciudad me reconoce, conversa conmigo y soy, digamos, un caminante solitario de la ciudad, y a través de ahí van surgiendo muchas ideas y ahí comienzan los procesos de apunte y luego de eso hago pequeñas convocatorias a grupos técnicos como director de fotografía, sonidistas, que siempre somos entre 4 o 5 que trabajamos y nos lanzamos al ruedo, como dicen, ¿no? Cotidianamente. Pero es eso, básicamente, es una conversación bien cercana con la ciudad me entrega muchas respuestas, yo las acojo, las trabajo desde el cine. Luego producimos y rodamos. Siempre también trabajamos desde etapas de rodaje, ¿no? Tratando de conseguir financiamiento. A veces hay unas para de meses. De hecho, esta película se rodó en el 2022, que fue el centenario del masacre, y tratamos de hacer el estreno ahí, pero fue imposible porque no se consiguieron los medios. Entonces recién hicimos un preestreno en Cuenca, ahora se va a estrenar en Cámara Lúcida,
Entonces, para que se den cuenta, un poco, 2 años hemos tardado para conseguir, pero bueno, esos tiempos también son hermosos, ¿no? Porque permiten un poco repensar, estar ahí, darle toda la importancia a la película, que eso para nosotros es vital. Claro. Entonces, o sea, las condiciones de producción por un lado, ¿sí? El hecho de pensarte en forma autónoma, como vos mencionás, caminante solitario de la ciudad, me interesa eso, ¿no? Me interesa como imagen, eso podría aparecer, digo, se me ocurre, como imagen en alguna película, el caminante solitario, también. Sí. Cuando se haga la película sobre Mario Rodríguez Dávila. Y hay un término que vos mencionás que me interesa, que es muy interesante, porque no tiene que ver solamente con la imagen, que es lo que estamos hablando, sino que tiene que ver con lo que uno escucha. Y vos hablas de algo cercano a la ciudad y lo llamás conversación, recién, ¿sí? Conversación cercana a la ciudad. Y eso habla de una actitud de escucha que es muy necesaria en el cineasta, a mi entender, ¿sí? O sea, hay algo de las resonancias locales, ¿sí? Que tiene que estar, ¿sí? Para vos en el trabajo. ¿Las podés definir un poco cuáles serían esas resonancias locales? O sea, tanto desde la palabra, desde los sonidos circundantes. Sí. Ah, por ejemplo, eh, vengo trabajando con actores de piel mestiza, ¿no? O sea, desde el 2007 que rodé ya mi primer corto, Invitación a Sepelio. Ujú, Eh, Me interesó el tipo de piel mestiza, la piel de los afroecuatorianos, ujú. de nuestra gente del pueblo, de lo popular, de esas miradas también que están relegadas, que están... entonces, esos son mis universos, ¿no? Y en el trabajo aparecen amigos, aparece gente que me encuentro en la calle, entonces que los invito, gente que cuida carros, gente que hace diversas actividades, pero que tienen esos rostros que el cine, digamos, industrial, que el cine comercial nunca los miraría, ¿no? Entonces, esas son las caminatas silenciosas a las que me refiero, donde yo abrigo a esos rostros y esas miradas que están ahí aguardando y que están ahí para también compartir de estas realizaciones, ¿no? Cinematográficas. Ese es como mi universo, ¿no? El encontrarme con estos rostros. Ujú. Es una parte de lo que pertenece mi cine, el trabajo con los rostros y la piel de gente que habita esta ciudad. Claro, claro, porque, digamos, hay. ¿Cómo? No lo escuché, disculpa. Resto son los invisibles, son el resto, son los que nadie mira. Entonces, el cine los acoge, ¿no? Y Ujú. Que no es ni más ni menos que la invisibilización de las comunidades originarias, ¿eh? En gran medida. Porque, digamos, hay mestizajes, ¿sí? Ha habido el exterminio de los pueblos, digamos, este, no son el pasado, sino que estamos todo el tiempo conviviendo con eso en el recuerdo y la memoria, ¿sí? Son dos somos cosas distintas. todos y todas, somos todas y todas. Y sí, pues los estados se encargan de excluir, de activar esas exclusiones que son fatales y que son los grandes problemas que tenemos actuales, ¿no? Que son parte de las exclusiones de los grupos de poder. Y es terrible. Sí, Sí. claro, me imagino. Me imagino porque, digamos, conozco esas discusiones y de algún modo todos conocemos esas discusiones. El tema es en dónde se posiciona uno, ¿no? Digamos, tanto desde la participación expresa como desde el silencio, ¿no? Siempre hay un posicionamiento. Este, entonces, eh, es difícil a veces para quien está del otro lado reconocer dónde está parado uno. Quien se piensa apolítico, digamos, ya sabemos dónde está parado, ¿sí? Eso es así.
Entonces, bueno, ¿querés agregar algo más, Mario, de tu trabajo, de las fotos del obrero? ¿Querés destacar algún aspecto que sea relevante para vos? Que la foto del obrero va del llamado de un líder sindicalista digamos, convoca a un fotógrafo en 1922 para que haga un registro de esta movilización. Hola, Chino, ¿me escuchas? Uh-huh. Este fotógrafo lo que hace es acompañar a estos 20.000 manifestantes que salen en la ciudad de Guayaquil para hacer un registro. El líder sindicalista se apoya en el fotógrafo para que la memoria quede viva y eso es lo que hace la película, ¿no? Las fotos del obrero. Y en un momento de la película se revelan fotos de un archivo ficcional construido, ¿no? Sí. Entonces, de eso va la película. Bien, muy bien. Bueno, Mario, muchísimas gracias por este rato. Y bueno, nos encontramos en cualquier momento. Vamos a hacer un programa hablando de cine en general, cine ecuatoriano, cine latinoamericano, si te parece, y de tu producción en general. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Saludos a los hermanos y hermanas de Argentina. Esto fue el diálogo que tuvimos con Mario Rodríguez Dávila, realizador y gran persona, ¿sí? Realizador ecuatoriano de los buenos, ¿sí? Bueno, y pensando en términos latinoamericanos, tengo ganas de pensar hoy en nuestro folclore local, y no cualquier folclore, sino de alguien que en el 2004, ¿sí? Punta de lanza de un gran movimiento contemporáneo, dijo: siempre fui peronista, esto no tiene que ver con lo partidario, sino con una forma de pensar el país. ¿Quién fue el que dijo esto? El Chango Farías Gómez. El Chango Farías Gómez en 1995 saca un disco, Rompiendo la Red, con su grupo Manija, y el tema se llama Entré a mi pago sin golpear.
Qué chacarerita, ¿eh? Qué energía. Bueno, esto es Latinoamérica. El folclore y su proyección, también, un aporte más de Periferias del Cine. Nos había quedado, en el sentido de pensar sobre la región, el resto, hace 4 semanas tuvimos la presencia todo el tiempo de Ángel Ernesto Pérez Velázquez, un enorme cráneo latinoamericano, ¿sí? Es teórico y crítico cubano de cine, quien estuvo brindando un marco histórico, conceptual y del terreno de las imágenes tradicionales de Cuba y aquellas que a través del tiempo se fueron cristalizando en la memoria colectiva de Cuba y extendidamente al resto de la región, y bueno, imágenes que han sabido viajar en definitiva. Pero nos quedó las formas contemporáneas, nos quedaron las formas contemporáneas, un buen rato en donde Ángel Ernesto Pérez Velázquez estuvo ampliándonos quiénes son los cineastas del hoy que trabajan algo o mucho sobre las formas. Y luego tiene que ver con la crisis misma de la institución. ¿Te acuerdas? Recordarás que te hablaba de que la Revolución Cubana su devenir ha sido muy estático. Bueno, efectivamente, el ICAI, como una institución integrada a ese proceso revolucionario, no supo revolucionarse a sí misma, no supo reinventarse. Y en algún momento ya fue muy evidente su obsolescencia en términos de leyes, en términos de tecnología, etcétera, y en términos de su incapacidad para asumir a estos nuevos actores sociales, a estos nuevos realizadores que tenían un pensamiento diferente, miraban al proceso revolucionario desde otro lugar, con una serie de cuestionamientos completamente coherentes y válidos, y que fue incapaz de asumir. Y bueno, empezaron a surgir estos realizadores desde fuera de la institución. En algún momento la institución crea, te comentaba antes, la muestra joven, que va a ser una suerte de festival a muy pequeña escala, en el que se van a empezar a poner estas películas, en su mayoría cortometrajes, y empieza a existir una tensión, una fricción con la institución para que va a tomar una década aproximadamente, donde van a surgir un grupo de cineastas que van a empezar a reclamarle a la institución el que tiene que crear una ley de cine que no existía en Cuba, en el que hay que legalizar las productoras independientes, en que es necesario flexibilizar los espacios de circulación y de proyección, y de abrirle facilidades para que todas estas personas puedan producir, o sea, obtener fondos, crear un fondo de fomento del Estado para que ya no sea tan unidireccional la realización, o sea, que tiene que pasar por el ICAI, por la dirección del ICAI, y solo ellos aprobar películas, etcétera. Bueno, todo esto en el tiempo se va a ir moviendo, y van a aparecer una serie de realizadores cuya mayor diferencia respecto a los realizadores de la época clásica del cine revolucionario va a ser su posición frente a esa misma revolución. Ya no van a ser realizadores que van a documentar la Cuba revolucionaria, sino van a ser realizadores que van a documentar la Cuba efectiva. O sea, la crisis, el sujeto afectado o golpeado por tantos años de revolución, el sujeto de espacios de la sociedad cubana que el cine no mostraba, y va a ser un cine que va a empezar a disentir de las narrativas oficiales, de la narrativa de la oficialidad, y va a ser un cine que se va a empezar a permear de la modernidad internacional, porque ya siendo Cuba un país mucho más abierto al mundo, van a empezar a llegar otros cines que se van a ver en las PC personales, que van a circular de mano en mano y no necesariamente en los cines, y van a empezar a consumir otros productos. También hay que agradecer la entrada al país de otro pensamiento sobre el cine gracias a la misma Escuela Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. O sea que va a haber un diálogo más
coherente, más al día con lo que está sucediendo en el panorama internacional del cine, y de eso van a beber esos realizadores. ¿Cuáles son las formas, digamos, que especialmente les interesan para vincularse a esta nueva camada cubana, esta camada nuestra? Bueno, nosotros, entre los nuevos realizadores, vamos a empezar a ver un cine mucho más de autor, en el sentido más de un cine mucho más minimal, más de lo que pasa con la modernidad internacional, ¿verdad? Más minimal, e incluso un cine que va a empezar a transgredir de manera mucho más evidente el patrón de la narrativa clásica, más en el sentido en que lo hacen cineastas como Las Díaz, como Saint-Milian, como Lucrecia Martel, estas cosas, ¿verdad? Vamos a empezar a ver un cine que va a abandonar la manera de hacer sociología desde un realismo, un naturalismo muy declarado, y van a empezar a coquetear y a jugar con el cine de género, ¿verdad? Con la ciencia ficción, porque hay una tendencia muy grande en este cine documental, por ejemplo, a trabajar los códigos de las distopías, ya sea desde la puesta en escena, ya sea desde la fotografía, porque claro, la distopía ya ideológicamente carga mucho con su punto de vista, que es la debacle que ha experimentado la sociedad cubana en sí misma a lo largo de estos 60 años. En el documental, pues vamos a ver prácticas mucho más performáticas, más subjetivas. Ya no va a ser este documental que trata de encontrar como una autoridad epistémica en personas o en lugares que tengan autoridad sobre el saber, sino que van a ser documentales que narran más desde el yo, desde la subjetividad del autor, muy preocupado para buscar en su realidad. Y esto pasa porque el cine cubano de los años 60 era un cine muy preocupado en los efectos que se iba a tener sobre el espectador, sobre el público. Por eso es que se adopta con tanta efervescencia el modelo brechtiano del estrangamiento, del distanciamiento, porque importaba el efecto que la obra podía tener sobre el público, en el sentido de llevarles a ese público la verdad sobre el mundo que tenían esos realizadores como buenos revolucionarios. Los cineastas de ahora no tienen una verdad que llevarle a ese público, y su cine se convierte en un espacio de exploración de una verdad posible, y que tiene que ver con la crisis de futuridad que atraviesa Cuba. Entonces vamos a ver, por ejemplo, las obras de cineastas como Alejandro Alonso, por ejemplo, un documentalista cubano con una obra ya muy sólida, con películas como El Proyecto, son películas documentales como Abisal, como El Hijo del Sueño, que van a ser películas que van a estar explorando digamos, zonas de la memoria y de la historia revolucionaria y del sujeto cubano, desde un código muy experimental, desde un documental muy performativo, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, en el campo de la ficción, figuras tan importantes como Carlos Lechuga, no sé si lo conoces, porque una cosa muy importante es que este cine que ha logrado trabajar paralelo, independiente a la institución, a sus reglas, a sus normas estrictas, ha conseguido posicionarse a nivel internacional, y todos estos realizadores pues han estado colocando sus películas en festivales internacionales, moviéndolas por espacios de exhibición en el mundo entero, lo cual es francamente un logro significativo de este movimiento, de esta movida independiente. Bueno, vemos realizadores de ficción como Carlos Lechuga, que va a tener películas muy importantes como Melaza, por ejemplo, que es una película que explora la crisis del sujeto alrededor de la desaparición de los centrales azucareros, que durante mucho tiempo fue la principal renglón económico del país. Eso se desmanteló, ese sistema industrial, y eso por supuesto tuvo un efecto sobre la vida de las personas que vivían de esa fuente económica. Va a tener una película muy importante como Santa y Andrés, que va a explorar la vida de un poeta que fue
parametrado, que fue reprimido por escribir una obra que la oficialidad y que el poder consideraba como contrarrevolucionaria, como opositora, etc. Y va a explorar esa zona, ¿verdad?, del devenir revolucionario. Y tiene una obra mucho más reciente que se llama Vicenta B., por ejemplo, que es muy preocupada por los efectos que va a tener sobre la vida nacional la crisis migratoria que está viviendo el país hoy día. Tenemos otros directores, por ejemplo, como Carlos Quintela, que también hizo una obra muy importante en estas 2 últimas décadas de este siglo, donde están películas como La Piscina, donde está una película como La Obra del Siglo, por ejemplo, muy importante, que va a explorar la vida de las personas que se vincularon a la construcción de la termonuclear de Juraguá. No sé si las personas conocerán este proyecto, pero en Cuba sí va a ser una termonuclear. La Unión Soviética la iba a facilitar y bueno, fue un proyecto fracasado, frustrado. Y la misma frustración de este proyecto, el mismo fracaso de este proyecto se convierte en una metáfora para hablar sobre el fracaso del proyecto mismo de sociedad revolucionaria. Y tiene otra película que es Los Lobos del Este, que filmó en Japón. Hay otros documentalistas muy importantes como pueden ser Marcel Beltrán o Luis Alejandro Llero, que también van a ser realizadores que desde un documental muy subjetivo, muy observacional, con muchos rasgos del documental reflexivo, del documental performático, van a explorar al sujeto cubano en medio de espacios periféricos, ¿no? Dentro de la ficción también habría que mencionar a muchos realizadores que de alguna manera han estado pautando este siglo, como Alan González, por ejemplo, es otro realizador muy importante que acaba de estrenar su ópera prima, que se llama La Mujer Salvaje, que es una película muy interesada en la maternidad en los espacios periféricos de la urbe cubana, ¿no? Y de la violencia machista, la marginalidad. Y bueno, todos estos realizadores que viven en una tensión a veces más acentuada o menos con la institución, están consiguiendo hacer un cine muy interesante, un cine muy importante en el sentido de verdaderamente valioso desde el punto de vista fílmico, desde el específico, o sea, desde los valores expresivos con que trabajan, desde las narrativas por las que apuestan, porque ciertamente son muy diferentes a lo que nosotros pudimos consumir hasta los años 90 aproximadamente. Es un cine mucho más contemporáneo, con un sentido de la contemporaneidad muy acentuado, ¿no? En el sentido de otorgarle una importancia a la articulación del relato, a la foto, etcétera, que era inédita para nosotros, tanto en el documental como en la ficción. Y luego, algo que los convierte en acontecimientos culturales valiosos es que tienen la capacidad, y esto lo convierte en obras políticas en muchos sentidos, de narrar una Cuba que no se conoce, de tratar de adentrarse en el sujeto cubano del presente desde sus emociones, desde sus afectos. Porque una cosa que los diferencia también del cine del momento clásico de la Revolución era que el cine aquel miraba al individuo sitiado en el contexto revolucionario. Le importaba el sujeto en su contexto y a partir del contexto miraba al individuo. Estos nuevos realizadores les interesa más el individuo en sí mismo y miran al contexto a través del individuo, no al individuo a partir del contexto. Ahora, la pregunta que me surge, sí, con inclusive o sea, esto tiene que ver con toda la crisis de la noción de verdad, ¿no? De que es lo que venías un poco mencionando antes, ¿sí? Claro, sí. Que inevitablemente se entronca con el terreno de la filosofía, o sea, entramos por ahí, pero bueno, eso da para otro programa entero.
que es un tema nodal, digamos, para el cine en general contemporáneo, pero a nivel global estamos hablando, ¿no? Pero la gran pregunta, y esto para terminar, ¿no? Porque ya trazamos un panorama de los contemporáneos, los oyentes de este programa tienen ya una tarea enorme de buscar todos estos materiales como puedan. Pero bueno, ¿cuál es o sea, nosotros tenemos claro que cuando se pensaba desde aquella tradición, ¿no? Del sujeto revolucionario, había un concepto, hay una noción de pueblo, ¿sí? Siempre yo creo que en el cine, o sea, sea la película que sea, hay una idea de pueblo, ¿sí? Atrás, aún un pueblo en devenir, ¿sí? Pensando en Deleuze, ¿no? Por ejemplo. Sí. Que ahí estoy pensando en cineastas brasileños como Glauber Rocha, que es lo que él llama el tercer cine, lo pone especialmente como ejemplo, ¿sí? Pero, ¿cuál sería la idea de pueblo hoy si está tan centrado en el individuo como vos mencionás, ¿sí? Las formas de la imagen contemporánea, ¿sí? Porque hay una idea de pueblo, evidentemente. El tema es cómo entramos, ¿sí? A esa idea. Claro, es una pregunta muy interesante, ciertamente. Es importante tener en cuenta. El asunto es que el pueblo hay que analizarlo desde cuál es el factor de cohesión, de homologación, ¿no? Y en el cine de los primeros años de la Revolución, 60 y 70, era muy evidente. El concepto de pueblo se generaba alrededor de la militancia revolucionaria. Estamos construyendo la revolución, estamos construyendo un nuevo mundo y el concepto de pueblo se dirimía a partir de enfrentarse o de articularse alrededor de ese proyecto de nación que estamos construyendo. Pues ese concepto hoy día ha estallado completamente, porque los realizadores les interesa ver mucho la individualidad. El sujeto ya no singularizado a partir de su diálogo con la revolución, sino de su diálogo consigo mismo. O sea, y esto es algo que pasa en el cine internacional y en el nuevo cine latinoamericano es visible en general. Ahora interesa mucho más el sujeto mujer y el diálogo con su condición de mujer, cómo experimenta su feminidad, cómo su condición de mujer la vive en su cuerpo, cómo afecta sus relaciones interpersonales, cómo matiza su condición misma de mujer, su vida familiar. Por ejemplo, importan también los cuerpos sexos disidentes, LGBTIQ+, los cuerpos queer, y también su diálogo con la sociedad contemporánea, consigo mismo, cómo experimentan los afectos desde sí mismos, ¿no? Desde su condición de cuerpos queer. Bueno, terminábamos, por acá estábamos promediando nuestro diálogo con Ángel Ernesto Pérez Velázquez. Enorme compendio de autores contemporáneos, que el chino ya estuvo anotando ahí para ponerse a ver películas de Carlos Lechuga, de Alan González, ¿sí? Fíjense qué distancia nos separa, ¿no? Desde Argentina a Cuba, 6.820 kilómetros, ¿sí? Y de Argentina a Ecuador, antes estuvimos con Ecuador, 4.327 kilómetros. Periferias del Cine nos unió en un abrazo latinoamericano hoy. Así que, Chino, tenemos que estar más que contentos. Muchísimas gracias por todo, Chino querido. Nosotros nos encontramos la semana que viene con más Periferias del Cine. Hasta la próxima.